Las series, el cine y la literatura han jugado un rol esencial a través de los años en cómo percibimos la Edad Media, mostrándola de formas que son más o menos precisas y, en numerosas ocasiones, cargadas de estereotipos que distorsionan la realidad de esa era. No obstante, en la actualidad, contamos con un entendimiento detallado y preciso de este vital periodo en la historia de la humanidad. En este video conocerás sobre cómo fue la higiene, las enfermedades, los caballeros, la alimentación, cómo eran sus ciudades y la religión. Aunque comúnmente lo asociamos con una época de oscuridad y retroceso, en realidad, la Edad Media es más rica y compleja de lo que generalmente se presume. Pero, ¿cómo era realmente la sociedad medieval? ¿Cómo vivían las personas en esa época y cuáles eran sus condiciones de vida? ¿Sería nuestra sociedad actual diferente si esta supuesta era de decadencia no hubiera ocurrido tal y como la conocemos hoy? En Legión de Imperios, exploramos un periodo clave tanto en la historia como en la humanidad. Pero antes de iniciar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle al like y activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle sobre la historia de la humanidad, solo aquí en tu canal Legión de Imperios. ¿Cuándo se inicia la Edad Media? La Edad Media se suele situar en el año 476 después de Cristo, una fecha simbólica que marca el inicio de esta era, según la tendencia humana a cuantificar eventos históricos. Este año es conocido por la caída del Imperio Romano de Occidente, y fue entonces cuando grupos provenientes del este y norte de Europa comenzaron a ocupar vastas extensiones de territorio. A lo largo del tiempo, estos cambios dieron lugar a importantes transformaciones en las estructuras sociales. La disolución de un poder centralizado bajo un único rey condujo al surgimiento del feudalismo, un sistema socioeconómico y político predominante en Europa durante la Edad Media, que se caracterizaba por su jerarquía basada en la tierra como fuente principal de riqueza y poder. En este sistema, reyes y nobles eran propietarios de grandes extensiones de tierra que concedían a los vasallos a cambio de lealtad y servicios, especialmente de tipo militar. A su vez, los vasallos gestionaban estas tierras y ofrecían seguridad y sustento a los campesinos o siervos que trabajaban en ellas. Los campesinos, como parte de este intercambio, entregaban una porción de su producción agrícola y otros tributos a sus señores. Esta compleja red de relaciones y dependencia mutua garantizaba la estabilidad social y política en una época donde la centralización del poder era limitada y la seguridad se basaba en alianzas locales. Así eran las ciudades medievales. El desarrollo urbano en Europa occidental durante la Edad Media fue impulsado por un incremento en la población, que a su vez favoreció una mayor producción agrícola y la expansión del comercio. De este modo, las ciudades se convirtieron en centros del poder político, tanto secular como eclesiástico. Las fortalezas y catedrales, que simbolizaban la defensa y la administración, definían la apariencia de la ciudad medieval cristiana. Las murallas, torres, puertas y fosos delimitaban la ciudad, separándola del área rural, aunque existía una estrecha conexión social, económica y legal entre ambos ámbitos. Desde los siglos X y XI, el crecimiento del comercio y la artesanía atrajo a los campesinos hacia las ciudades, generando barrios periféricos denominados arrabales. Los habitantes de las ciudades, conocidos como burgueses, comenzaron a adquirir influencia económica y política, tomando cargos municipales y participando en el gobierno urbano. Así, la burguesía emergió como una tercera clase en activo, junto al clero y la nobleza, enriqueciendo y perfeccionando la estructura social. Los mercados se llenaron de vida, y los comerciantes aprovecharon el incremento de compradores para mejorar su nivel de vida y acumular ganancias. Si pudiéramos observar una ciudad medieval en su apogeo, lo que más nos llamaría la atención sería su apariencia desordenada y la estrechez de sus calles, que generalmente no sobrepasaban los 4 o 5 metros de ancho. Estas urbes se edificaban siguiendo la topografía del terreno, comúnmente en áreas elevadas, y a menudo contaban con una calle principal que servía de acceso y salida de la zona amurallada. Las ciudades medievales enfrentaban serios problemas de higiene, que variaban según la región y su tamaño. En general,
Las calles estaban cubiertas de lodo y desechos, y el agua, que no era potable, arrastraba residuos humanos y animales hacia los fosos o pozos negros, lo que incrementaba el riesgo de enfermedades. ¿Cómo era la alimentación en la Edad Media? La alimentación durante la Edad Media variaba considerablemente dependiendo del estatus social, la región y las tradiciones culturales. Influenciada por las costumbres romanas y germánicas, la dieta medieval incluía carnes, lácteos, legumbres, pescado, pan y vino como elementos básicos. Con el tiempo también se incorporó la influencia musulmana, que introdujo nuevos productos, especialmente vegetales, frutas, especias y dulces. Para los trabajadores urbanos y campesinos, el pan era el alimento central y tenía un fuerte simbolismo religioso. Durante épocas de crisis, la autosuficiencia alimentaria no siempre estaba garantizada, por lo que las familias elaboraban el pan en casa y lo cocían en hornos comunitarios. En las ciudades, la clase trabajadora consumía principalmente pan de trigo, que a veces se mezclaba con otros cereales en periodos de escasez. En tiempos especialmente difíciles, se recurría a la adición de hierbas, pajas o cáscaras molidas. La carne era un recurso escaso y se asociaba principalmente con la nobleza. Se consumía generalmente cocida, salada o en sopas. La pequeña burguesía tenía acceso más común a carne de cabra, oveja, cerdo y gallina, además de vaca, jabalí, corzo y ciervo. En cambio, el pescado era menos frecuente, especialmente en áreas rurales. Se consumía mayormente en monasterios y centros urbanos, y los pescados salados como el atún, la sardina o la anchoa se conservaban en barriles para su importación. Es importante destacar que la Iglesia establecía normas alimenticias, considerando la gula como un pecado capital y promoviendo una dieta austera. Por ello, se practicaban ayunos y abstinencias en aras de la salvación del alma. Durante estos periodos, la carne y los productos animales estaban prohibidos y se reemplazaban con otros alimentos como huevos o queso. Así era la higiene y las enfermedades. La percepción generalizada de la Edad Media, como un periodo indiferente a la higiene, es errónea. Tanto los nobles en sus castillos y palacios, como los campesinos en sus humildes moradas, así como los artesanos tras su jornada laboral, se preocupaban por su aseo personal. En esa época, era común que las personas utilizaran tintes capilares para disimular canas y emplearan perfumes y jabones artesanales para mejorar su higiene. Gracias a recetarios que han sido descubiertos, sabemos que se elaboraban fórmulas para fabricar tintas de escritura, productos para quitar manchas, tintes textiles e incluso remedios contra la alopecia. La existencia y regulación de baños públicos en las ciudades medievales son testimonio de la importancia que se le daba al cuidado corporal. Estos baños evolucionaron a partir de las termas romanas, donde era común disfrutar del baño mientras se socializaba. Sin embargo, los baños medievales eran construcciones más modestas, distribuidas en una o varias salas en las que se llenaban cubetas de madera con agua abastecida por sistemas hidráulicos conectados a una fuente. Las personas podían sumergirse desnudas hasta la cintura. En los hogares, había espacios destinados para el aseo personal que contaban, generalmente, con una simple cubeta o cubo. En el siglo XIV, ya se menciona el lavabo, que se llenaba con un jarro y se vaciaba por medio de un desagüe móvil. El agua era extraída de pozos o fuentes, y en algunas ciudades había aguadores que se encargaban de distribuirla. Era costumbre lavarse la cara al despertar y las manos antes de comer, y en algunos casos se lavaban los dientes usando polvo de sepia. En las áreas rurales, bañarse por completo era algo que se reservaba para celebraciones familiares especiales. Los documentos históricos raramente hablan sobre cómo se manejaban los desechos humanos, posiblemente por pudor, aunque se sabe que existían estructuras sobre ríos o cunetas que permitían la evacuación de excrementos. En las viviendas privadas, algunas tenían casetas en el patio con ductos que llevaban los desechos hacia el exterior mediante un voladizo, o simplemente se utilizaban orinales. Durante la Edad Media, las enfermedades eran una causa principal de muerte y sufrimiento. La falta de conocimientos médicos avanzados, combinada con condiciones de vida insalubres y pobreza generalizada, facilitaba la propagación de enfermedades que afectaban a todas las clases sociales,
siendo los pobres y marginados los más vulnerables. Entre las enfermedades más comunes estaba la peste bubónica, también conocida como la peste negra. Transmitida por las pulgas de ratas infectadas, esta enfermedad se propagó rápidamente por Europa en el siglo XIV, matando entre el 30 y el 60% de la población del continente. Los síntomas más comunes eran fiebre alta, ganglios linfáticos inflamados y dolorosos, y manchas oscuras en la piel causadas por hemorragias subcutáneas. Otra enfermedad común era la lepra, una afección bacteriana crónica que afectaba la piel, los nervios y las vías respiratorias. Aunque rara vez era mortal, causaba desfiguración y discapacidades permanentes. La tuberculosis, otra infección bacteriana que afectaba principalmente los pulmones, también era frecuente. Se propagaba fácilmente debido al hacinamiento y la falta de higiene en las ciudades medievales. Los síntomas incluían tos crónica, fiebre y pérdida de peso, y muchos afectados morían a causa de esta enfermedad. Los médicos medievales tenían un conocimiento limitado sobre las causas y tratamientos de estas enfermedades. A menudo recurrían a prácticas como las sangrías, la aplicación de sanguijuelas y la administración de purgas y eméticos, que en muchos casos empeoraban la condición del paciente. También se utilizaban hierbas medicinales y remedios naturales, algunos de los cuales tenían propiedades curativas, mientras que otros eran ineficaces o incluso dañinos. A pesar de los esfuerzos de médicos y autoridades, el índice de mortalidad por enfermedades en la Edad Media era extremadamente alto. La falta de comprensión sobre la higiene, la nutrición adecuada y la transmisión de enfermedades, sumada a las condiciones de vida precarias, hacían que la esperanza de vida fuese muy baja. Muchas personas fallecían antes de alcanzar la edad adulta, y aquellos que lograban sobrevivir a las enfermedades infantiles, a menudo sucumbían a afecciones crónicas o epidemias en la edad adulta. La vida de la nobleza en la Edad Media. La estructura de la nobleza durante la Edad Media se caracterizaba por una compleja red de relaciones de dependencia entre señores y vasallos. Esta dinámica se consolidó particularmente tras la fragmentación del vasto imperio de Carlomagno, cuando sus herederos dividieron el territorio en múltiples entidades políticas, como condados y marcas fronterizas. Estos territorios eran gobernados por condes y marqueses, quienes recibían su título y feudo como recompensa por su servicio militar. Aunque estos nobles reconocían la autoridad del monarca, gozaban de un significativo grado de autonomía en sus dominios. Un ritual fundamental en este sistema feudal era el acto de homenaje, una ceremonia en la que el señor se comprometía a brindar protección a su vasallo, quien a cambio recibía un feudo. Durante el homenaje, el señor y el vasallo entrelazaban sus manos y se juraban lealtad mutua. Posteriormente, el vasallo besaba la mano del señor, quien le otorgaba un documento que acreditaba la concesión del feudo. Esta relación de vasallaje implicaba la subordinación de un individuo a otro. Los condes y marqueses podían poseer varios feudos y jurar lealtad a diferentes señores, mientras que los señores podían ser vasallos de otros monarcas o nobles de mayor rango. Por su parte, los reyes dependían de su poderío militar y de las riquezas que sus territorios les proporcionaban. Los castillos desempeñaban un papel central en esta estructura social, albergando a los reyes y sus caballeros nobles, quienes estaban dedicados a funciones militares y participaban en batallas. En el siglo X, los castillos tenían principalmente funciones defensivas o de vigilancia, y servían como refugios para los campesinos de las aldeas cercanas en caso de peligro. Con el tiempo estos castillos se transformaron en residencias habituales de las familias nobiliarias, albergando pequeñas comunidades de caballeros, sirvientes y artesanos. Así, estos castillos funcionaron tanto como fortalezas militares como residencias de los señores feudales, y todo el territorio circundante pertenecía al rey o al noble. Los caballeros, por su parte, obedecían al rey y también lo asesoraban en asuntos políticos o actuaban como delegados reales. El concepto de casa describía con mayor precisión un linaje que funcionaba de manera autónoma como titular de un señorío, con una estructura administrativa altamente independiente en términos jurídicos y políticos. Elementos como el apellido, las armas heráldicas y los signos externos, como el solar o las residencias, permitían a las familias nobles legitimar y destacar su preeminencia social,
consolidando las estructuras de parentesco de forma cohesionada pero rígida y jerarquizada. Las estrategias matrimoniales eran clave para fortalecer la unidad familiar mediante la acumulación de patrimonios, preservados a través de prácticas sucesorias como el mayorazgo. La alta natalidad era común en la nobleza europea de la Baja Edad Media, impulsada por la mayor riqueza económica, el matrimonio temprano y la presencia de nodrizas y amas de cría. Los matrimonios en segundas nupcias eran frecuentes, a menudo debido a la viudedad, y la dispensa por consanguinidad era habitual desde el siglo XIV. Era común que los nobles participaran en luchas políticas y guerras civiles para controlar los gobiernos monárquicos, especialmente durante las minorías de edad de algunos reyes. Así, la nobleza desempeñaba un papel crucial y dinámico en la política y la sociedad medieval, influyendo en las estructuras de poder y en la evolución de las instituciones durante el periodo. Los caballeros medievales. El ideal del caballero medieval era uno de los aspectos más emblemáticos de la Edad Media, estructurado alrededor de deberes como la lealtad, el honor y un constante entrenamiento. Desde muy temprana edad, los futuros caballeros iniciaban su camino formativo como pajes en los castillos de nobles poderosos. En estos entornos, los jóvenes aprendían las habilidades esenciales de un caballero, la equitación, el manejo de armas y las normas de cortesía y comportamiento en la corte. Esta formación inicial era crucial para inculcar la disciplina y las habilidades marciales esperadas de un caballero. A medida que maduraban, los pajes se convertían en escuderos, acompañando a caballeros experimentados en batallas y torneos. Durante esta fase, perfeccionaban sus técnicas de combate y adquirían valiosa experiencia en el campo de batalla. Sin embargo, el rol de un caballero no se limitaba solo a la guerra. En tiempos de paz, se encargaban de administrar sus tierras y mantener el orden en sus feudos. Los caballeros también participaban en torneos y justas, actividades que servían no solo como entrenamiento, sino también para demostrar su valentía y habilidad. Estos eventos, que atraían a personas de todas las clases sociales, proporcionaban prestigio y honor a los vencedores, elevando significativamente su estatus. En su vida cotidiana, los caballeros practicaban la caza, que actuaba tanto como entretenimiento como medio para adquirir habilidades útiles para la guerra, además de proveer alimento. Los códigos de la caballería eran fundamentales en sus vidas, enfatizando valores como la lealtad, la justicia, la fe cristiana y la protección de los débiles. Estos ideales regían sus acciones tanto en la batalla como en su existencia diaria. Un caballero debía ser generoso, valiente y siempre preparado para defender a su señor y a los que dependían de él. A pesar de estos ideales, la realidad a menudo era más compleja. Muchos caballeros se involucraban en intrigas políticas y luchas de poder, enfrentando diversos desafíos que ponían a prueba sus valores. Sin embargo, a pesar de estas complicaciones, el ideal del caballero noble y honorable persistía como un modelo de conducta valioso en la sociedad medieval. La religión. La religión cristiana impregnaba cada aspecto de la vida en la Edad Media, funcionando como el pilar central de la existencia cotidiana. Desde el nacimiento hasta la muerte, los sacramentos y los ritos religiosos marcaban los momentos cruciales de la vida de una persona. Ceremonias como el bautismo, el matrimonio y la extremaunción no solo llevaban un profundo significado espiritual, sino que también reforzaban los lazos comunitarios y sociales. La asistencia a la misa dominical era obligatoria, y las campanas de la iglesia marcaban el ritmo del día, llamando a los fieles a la oración y señalando las horas de trabajo y descanso. El calendario medieval estaba lleno de festividades religiosas y días de santos que influían directamente en las actividades diarias y el ciclo agrícola. Festividades como la Navidad, la Pascua y la fiesta de Todos los Santos eran momentos no solo de devoción, sino también de celebración y descanso. Estas ocasiones ofrecían una pausa en el arduo trabajo agrícola, proporcionando un tiempo para la comunidad, el festejo y la renovación espiritual. Las procesiones, peregrinaciones y la veneración de reliquias eran partes integrales de la vida religiosa, donde las personas buscaban consuelo, protección y milagros a través de la intercesión divina.
La Iglesia Católica mantenía un control significativo sobre la vida intelectual y cultural de la época. Los monasterios y catedrales no solo eran centros de fe, sino también de educación y conocimiento. Los monjes y clérigos eran los guardianes de los manuscritos y los encargados de la enseñanza. Las órdenes mendicantes, como los franciscanos y dominicos, desempeñaban un papel crucial en la predicación y la vida urbana, ofreciendo ayuda a pobres y enfermos. La moral y las enseñanzas de la Iglesia guiaban tanto las decisiones personales como colectivas, y el temor al pecado y al juicio final era una constante que influía en el comportamiento diario, reforzando la obediencia a los mandatos religiosos y la búsqueda de una vida virtuosa. La Edad Media fue una era en la que la religión no solo dictaba las pautas de la vida cotidiana, sino que también modelaba las relaciones sociales, políticas y económicas. La autoridad de la Iglesia se extendía a prácticamente todos los aspectos de la vida, y su influencia era visible en la cultura, el arte y la educación. Las instituciones eclesiásticas fueron fundamentales en la preservación del conocimiento clásico y en la transmisión del pensamiento teológico y filosófico a través de los siglos, dejando un legado duradero en la historia de Europa. La Edad Media, a menudo llamada la Edad Oscura por algunos historiadores, debido a la percepción de un declive en el conocimiento y la cultura que siguió a la caída del Imperio Romano, fue en realidad una época de profundas transformaciones y desarrollo. Aunque percibida por algunos como un periodo de estancamiento, estableció muchas de las estructuras y valores que definirían la civilización occidental en los siglos posteriores, demostrando ser un periodo de gran importancia en la historia de la humanidad. Durante este tiempo, se sentaron las bases de muchas instituciones sociales, políticas y económicas que aún perduran. Fenómenos como el feudalismo, la expansión del cristianismo y el surgimiento de ciudades y comercio, junto con la creación de universidades medievales, fueron fundamentales en la configuración del desarrollo de Europa y del mundo occidental. Los monasterios desempeñaron un papel crucial en la preservación y transmisión del conocimiento, siendo centros donde los manuscritos antiguos se copiaban y se estudiaban. Esta labor intelectual se vio enriquecida por las obras filosóficas y teológicas de pensadores como Tomás de Aquino, cuyo impacto duradero moldeó la cultura y el pensamiento europeo. Además, la Edad Media fue un periodo de notable creatividad y adaptación. El arte y la arquitectura florecieron como manifestaciones de fe y habilidades técnicas, visibles en las catedrales góticas con su arquitectura impresionante y el arte románico. Estas estructuras no solo reflejaban la profundidad de la fe de la época, sino también la habilidad técnica y el ingenio de sus constructores. En resumen, la Edad Media fue un periodo multifacético que, a pesar de sus desafíos y dificultades, estableció las bases para el renacimiento cultural y el desarrollo social que seguirían. A través de su legado en instituciones, arte y pensamiento, continúa influyendo en la civilización occidental y en nuestra comprensión de la historia humana. La influencia del cristianismo también jugaba un papel significativo en el código de conducta de los caballeros, guiándolos a través de ideales como la caridad, el amor fraternal y el servicio a Dios. Esta mezcla de valores religiosos y militares definía la imagen del caballero medieval como un símbolo perdurable de valentía y honor en la cultura occidental de la época. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Te invitamos a dejar un me gusta, comentar qué fue lo que más te gustó del video y suscribirte para continuar viendo nuestras publicaciones en Legión de Imperios.